Xavier Zubiri, los problemas fundamentales de la filosofía occidental. La filosofía occidental, Hegel. Vamos a repetir con Hegel la misma operación que con los filósofos anteriores. Inicialmente Hegel se mueve en el mismo horizonte de Descartes, Leibniz y Kant. Hegel dice de modo explícito que quiere obtener aprehensivamente la estructura radical de las cosas y ve esa estructura radical en el hecho de que las cosas son creadas, en el horizonte de la creación. Después de todo, no debe olvidarse que la gran formación intelectual de Hegel fue la teología y que fue teólogo antes de ser puro filósofo. La teología por un lado y la filosofía de Kant por otro pesaron sobre su espíritu en proporciones muy distintas, siempre con ventaja para el peso de la teología. Hegel se coloca pues en este horizonte de la creación. Desde aquí tenemos que preguntarnos ante todo cuál fue el problema de Hegel. Después nos preguntaremos cómo desarrolló Hegel ese problema. El problema de Hegel, horizonte de la nihilidad, lo absoluto y la razón. En el horizonte de la creación, en el horizonte de la nihilidad, la filosofía y teología medievales destacaron en primer plano la finitud intrínseca del ente. En Descartes vimos algo distinto, la incertidumbre del sujeto cognoscente. Poco después Leibniz colocó la posibilidad antes que la realidad. Kant puso en primer plano la objetualidad frente a las cosas en sí. Frente a este despliegue de la filosofía, que Hegel conoce con bastante precisión, no deja de observar que ese modo de enfrentarse con las cosas en el horizonte de la nihilidad es bastante inadecuado. Lo es en primer lugar porque en todas esas concepciones se atiende siempre al momento de producción de las cosas, pues en efecto son las cosas las que han sido producidas por la divinidad desde la nada. Pero el momento mismo de producción queda siempre detrás, puesto que las cosas están ahí. Esto le parece a Hegel del todo improcedente, tanto tratándose de las cosas como tratándose de Dios. Por lo que a las cosas se refiere, porque éstas no son solo lo que son. Hegel afirma sin más que a las cosas les pertenece formal e intrínsecamente su carácter de producidas, el venir de Dios. Uno pensaría que esto es una afirmación gratuita por parte de Hegel, pero quizá no lo sea tanto si se piensa que la teología tradicional que Hegel conocía ha contado con corrientes en las que se ha pensado que en el ser creado la relación de creación pertenece categorialmente al ente creado en cuanto tal. Conociera o no esta situación, lo cierto es que Hegel piensa lo mismo. Las cosas creadas no dejan a sus espaldas su momento de producción, sino que son ser creadas y por consiguiente el productor de esas cosas pertenece en una u otra forma a la índole de la entidad misma de las cosas. Lo mismo pensará Hegel respecto a Dios, cosa que es mucho más problemática. Para Hegel Dios es principio de las cosas y en cuanto tal, de una o de otra manera le pertenecen las cosas de las que es principio. No conocemos a Dios más que como creador y en cuanto tal, éste no recibe su concreción más que respecto de las cosas que ha creado. Por tanto, en un sentido a la vez distinto y unitario, a Dios le pertenecen las cosas tanto como a éstas les pertenece el ser producidas por Dios. De ahí que en el rigor de los términos, lo que Hegel ve en el horizonte de la creación es la unidad de Dios y las cosas, es lo que Hegel llama lo absoluto. Este es el horizonte de la finitud que ve Hegel. Sin embargo, hay una diferencia. Mientras para las filosofías anteriores el horizonte de la nihilidad les descubrió algo, la finitud intrínseca del ente, la incertidumbre, etc., para Hegel el horizonte de la creación no le descubre nada especial, sino que ese horizonte mismo es formalmente lo absoluto. De ahí que Hegel se instale en este horizonte con una radicalidad no igualada por las filosofías anteriores, al menos aparentemente. Dicho en términos hegelianos, lo absoluto es a una principio y resultado. Si así no fuese, el principio sería una vaga generalidad. Nada es principio, y menos aún en el caso de Dios, sino siendo el principio concreto de estas cosas determinadas. Lo demás, como dice Hegel, sería una vaga generalidad, como si pretendiéramos haber escrito ya una zoología cuando decimos todos los animales. Lo absoluto es tanto principio como resultado, y por consiguiente esto absoluto es el todo. En segundo lugar, Hegel quiere aprehender ese todo en su verdad. Expresamente nos dice que la filosofía, al enfrentarse con lo absoluto, ha de huir de la tentación de querer ser edificante. La filosofía tiene que ser una aprehensión racional e intelectual de esto que es el absoluto y el todo. La verdad es el todo y el todo es la verdad. Por consiguiente, al límite, Hegel va a orientar el problema de la verdad hacia el problema de la razón. Mientras que la verdad en Descartes quedó orientada hacia la evidencia, en Leibniz hacia la unidad y en Kant hacia la objetualidad, Hegel va a orientar el problema de la verdad del todo hacia la razón. Por tanto, lo absoluto revierte sobre la verdad y la verdad revierte sobre la razón. Lo que Hegel quiere aprehender es el todo en su verdad racional. Esta aprehensión del todo en su verdad racional constituye el problema entero de su filosofía, pero naturalmente esta es una fórmula bastante oscura. Aclararla es la marcha del problema de la filosofía de Hegel.